Buenas tardes a todos. Gracias a los que se unieron a este evento en vivo. Nos encontramos con Mauro González, a quien se le brindará el espacio y las cámaras para que nos pueda impartir este tema tan interesante que solo él pues sabrá manejar, sabrá exponer y nos sabrá, digamos, ponerlo en escena. Para no robarle más su tiempo, le dejo el espacio a Mauro, así que adelante Mauro y aquí estaremos apoyándote. Muchísimas gracias, Diego. Me da mucho gusto estar con ustedes. Nada más checando aquí el sonido a ver si me escuchan bien. Si me escuchan bien ahí, el audio y todo, por favor, Diego, si me comentas. Ahí te escuchas perfecto, Mauro. Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias, bienvenidos a todo nuestro auditorio a este tema tan interesante que es sobre la función de la tesorería, del tesorero como una de las funciones estratégicas en la organización. Como saben, mi nombre es Mauro González González, soy consultor, director de inteligencia de negocios en Grupo GSGM Fintax y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Durante nuestra sesión pueden ir haciendo las preguntas que consideren necesarias, lo pueden hacer a través del chat o a través de las redes sociales en las cuales también estamos conectados para poder irla respondiendo y al final, desde luego, dejaremos también una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, pues vamos a continuar a comenzar, perdón, con nuestro tema y como les decía, denominado la función estratégica de la tesorería moderna. Y pues bueno, todos sabemos los tiempos que vivimos en donde el cambio
no nada más es la constante que haya sido siempre durante toda la existencia seguramente de la humanidad y más como una sociedad ya civilizada, sino que este cambio cada vez es más rápido, más vertiginoso, derivado de lo que es la tecnología, los impactos que ha tenido en la automatización de nuestra vida, de los procesos y algo muy importante que hoy está marcando un cambio que para muchos nunca se había dado en la historia de la civilización moderna, pues es la telemática, la capacidad de comunicarnos a distancia y desde luego todos los avances en temas de Big Data, de análisis de datos y sobre todo lo que nos ha llevado a potenciar las capacidades de cómputo, de almacenamiento, la digitalización automática de toda la información, de todas las actividades, y desde luego a esta era en la que estamos entrando, que es la de la inteligencia artificial. Y aunque no es nuestro tema central, no podemos dejar de mencionar estos aspectos desde la perspectiva de la tecnología y la manera en la que entendemos el mundo. Y por otro lado, por si esto fuera poco, pues derivado de estos cambios, de esta revolución que estamos viviendo, pues también la manera en la que pensamos, en la que interactuamos, en la que desarrollamos las sociedades y con esto la economía, y también nuestros paradigmas de organización social y con esto la política. Hoy se habla mucho de cambios importantes en lo que hoy se menciona como la geopolítica, y que también está trayendo transformaciones muy importantes que no sabemos si van a seguir en este rumbo, si en un momento se van a revertir, pero lo que sí es seguro es que el mundo ya cambió y va a seguir cambiando. Y esto no es ajeno también para las funciones que tenemos las áreas económico-financieras, como es la tesorería dentro de las organizaciones y como un motor importante de la estrategia de negocios de toda entidad económica. Por eso, hoy hablamos de la función de la tesorería moderna por los tiempos en los que vivimos, pero también en estos tiempos en lo que todo es rápido, en donde el pez grande no es el que se come el chico, sino el más rápido, el que puede contar con mejor data y analizarla de manera rápido para reaccionar. Entonces, por eso hablamos de esta función estratégica en donde lo operativo ya puede ser delegado a las tecnologías de información. Por eso mencionamos aquí función clave para la estabilidad y el crecimiento financiero. Pues muy bien, empezaré contándoles dos historias importantes, reales, para hacerlo todavía más evidente de los tiempos de pandemia, de empresas que gracias a una buena gestión de tesorería lograron sobrevivir y no solo sobrevivir, sino que reponerse y salir mejor de esto. Y estas dos historias hablan de las estrategias concretas basadas en estrategias de tesorería que permitieron a estas dos entidades poder sobresalir. Podríamos hablar de muchas, ¿verdad? Y seguramente los que nos escuchan conocerán algunos de estos casos, pero he aquí por qué la tesorería es el corazón estratégico de las empresas. No nada más en la cuestión de la gestión de liquidez, la evaluación de los escenarios, o la estrategia y la continuidad de las decisiones, sino de manera integral para poder analizar todo lo que está pasando en las organizaciones y tomar decisiones. ¿Cuáles son estos casos reales? Bueno, el primero es de una empresa grande, una empresa de manufactura, y el segundo es de una empresa más pequeña o de la división de una empresa que bien podríamos asimilarlo a una pyme o a un emprendimiento de una startup para ver que no es exclusivamente esto destinado a empresas grandes. El escenario es la crisis económica que surge por la pandemia, por el cierre de los mercados en 2020, en donde esta empresa manufacturera evitó la quiebra gracias a esta gestión de tesorería, reestructurando su flujo de efectivo y pudiendo recuperar su operación en su cadena de valor con sus proveedores de esta manera. ¿Y de qué empresa me estoy refiriendo? De General Electric. ¿Cuál es el contexto antes del 2020? Por eso le llaman la tormenta perfecta, ¿no? Porque ya venía con problemas, con indicadores de riesgo muy altos, y por si fuera poco, pues entra la pandemia, este suceso que nadie esperaba,
que nadie deseaba, desde luego, pero que se da como circunstancia de la vida, de la sociedad en la que vivimos, en la que interactuamos, intercambiamos bienes, productos y hasta virus. Bueno, pues en este entorno prepandémico, esta empresa en su división, una de sus divisiones tenía alta deuda, acumulada por endeudamiento masivo, gran parte heredado de su división financiera, G Capital, toda esta es función, información pública, desde luego por eso lo tomamos como ejemplo, no es ningún eh, falta de confidencialidad, desde luego. La pérdida de su valor, ¿no? En la bolsa, derivado de esto también, pues tras ser una de las empresas más valiosas del mundo, estaba perdiendo su valor, sus acciones. Y desde luego también todo se da por la pérdida de confianza de los inversionistas y de las de agencias calificadoras de crédito, que ustedes saben, pues son muy susceptibles a todos estos movimientos y a los indicadores financieros de entidades, sobre todo entidades públicas y grandes. Y desde luego esto también se ve reflejado en ventas estancadas de sus divisiones claves. Eh, y no obstante esto, pues viene lo que es la pandemia. ¿Y qué pasa en los tiempos de la pandemia? Bueno, pues que eh, su tesorero adopta estrategias de rescate financiero importantes para reestructurar esta crisis que se acentuaba con la pandemia. Esta reestructura, ¿qué es hacia qué lo llevó, no? Pues primero que nada, eh, déjenme acomodar aquí mi pantalla. Pues bueno, la estrategia fue una reducción drástica de sus costos, incluyendo recortes de gastos operativos. Esto tiene que ver con Larry Culp, que estaba al frente como CEO, ya venía desde 2018, y él junto con Tesorería ejecutó esta estrategia enfocada en la preservación, sobre todo enfocándose a la preservación y generación de los flujos de efectivo. Los tres pilares en los que se basó, como vemos aquí, es la reestructuración agresiva de sus flujos de caja, la negociación a plazos con proveedores y clientes y la optimización de sus líneas de crédito. Dentro de la reestructuración agresiva, pues aplicó estrategias como la reducción drástica de costos, gastos operativos, al análisis de indicadores en donde podía ajustar como marketing, algunos viajes, suspensión de pagos, renegociación de pagos de dividendos en sus tiempos, algunos contratos, aplazó, acelerar las ventas. En cuanto a las negociaciones a plazos con proveedores, pues ya saben extender los plazos de pago con proveedores para mantener los flujos de materiales sin desembolsar efectivo inmediatamente, negocios adelantados de pago y ajustes en cronogramas con los clientes, asegurando una más rápida recuperación del dinero, pero desde luego esto con apoyo también, como se tiene que enfocar de manera sistémica, con optimización de líneas de crédito en tiempos récord prácticamente, con extracción de estrategias de dinero de líneas de crédito revolventes que tenían ya aprobadas, pero que todavía no habían utilizado hasta ese momento, ¿no? Refinanciamiento de deuda, nuevamente negociando los vencimientos, evitando algunos pagos globales que no eran sostenibles y desde luego siempre buscando con esta renegociación mantener la calificación crediticia. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, pues gracias a la ejecución de estas medidas que se dicen fáciles, pero que requieren tener primero que nada conocimientos técnicos, conocer las estrategias, eh, ciertos mecanismos también tecnológicos que permitan dar alertas y una visión global del negocio, pues lo que logró fue pues una acumulación de más de 37,000 millones de efectivo al cierre del segundo trimestre de 2020. Estos son datos duros y logrando no incumplir sus obligaciones financieras más importantes, otra la renegoció, como decíamos, y ganando tiempo para continuar la reestructura y restaurar gradualmente la confianza de los mercados, lo cual pues se buscó se reflejara en la recuperación de los precios de las acciones, mejorar su calificación y así se consolidó como un ejemplo de la gestión financiera ágil y decisiva
ante situaciones de crisis extrema, como le estamos viendo aquí. Em, Este es el resumen de algo que pasó en la realidad. ¿Cuál es el segundo caso que les traigo? El segundo caso que les traigo es de una empresa más pequeña, o la división más pequeña de una empresa, que es Patagonia Provisions. Esta empresa, Patagonia Provisions, pues es la división de alimentos del grupo Patagonia, que en 2020, también en tiempos de pandemia, operaba como una empresa mediana en crecimiento. Esta subsidiaria se enfocaba en una cadena de suministro de suministros regenerativa y sostenible. Sus principales canales de venta eran restaurantes, hoteles, junto con ventas directamente al consumidor y una cadena de suministro basada en pequeños agricultores y pescadores. La llegada de la pandemia eliminó de inmediato, pues desde luego, como ustedes saben, la venta de los canales en los canales de restaurantes, de hoteles, dejando inventarios que eran inclusive perecederos y un flujo de caja casi al borde de este. ¿Cuál fue la herramienta estratégica que utilizó Patagonia Provisions? Bueno, reaccionó con rapidez sin esperar un rescate de la empresa matriz, que esto es algo importante. Por eso traje este caso, porque les digo que podemos identificarnos como pymes también, o como startups que necesitamos liquidez, que necesitamos reaccionar rápido ante estrategias que, si bien no pueden ser tan extremas como en los tiempos del COVID, pero en los tiempos actuales también se dan cambios abruptos de los mercados, los aranceles, los mismos consumidores. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Patagonia? Reestructuración del flujo de efectivo también, y su modelo de ingresos. Puso su énfasis en el consumidor final, lo que se le llama el D por C. Vamos a, ¿no?, cambiar aquí. Puso su énfasis en lo que es el consumidor final, redirigiendo a ellos sus inventarios y ventas online, como muchas empresas lo hicieron, como hoy es sabido, pues enfocó sus baterías a las ventas online. Hizo cajas de provisiones eh, para venderlas precisamente al público en general, al que estaba en sus casas, eh, de, con estos productos, y agrupando sus inventarios y generando órdenes de mayor valor para el flujo de caja inmediato, lo cual le permitía pues vender menos volúmenes en una sola operación, pero en efectivo, con una recuperación más rápida de este efectivo. Congeló gastos no esenciales, lo cual pues le permitió también su tecnología de rápido análisis identificar cuáles eran esos que no iban a afectar su operación y la calidad, desde luego, de sus insumos y de su distribución, y destinando recursos a mantener operaciones básicas y financiar este nuevo modelo de cajas de provisiones, como le llamó. Su segundo pilar fue la negociación creativa nuevamente con proveedores y socios, ¿no? Siempre buscando una transparencia con sus proveedores, que eran básicamente pescadores y agricultores, y con ellos renegociando pedidos y ajustando procesos para mantener viva su cadena de suministro. También hizo revisiones y renegociaciones de contratos de logística, adaptando las tarifas a los nuevos volúmenes de envíos directos. Su tercer pilar fue la optimización de líneas de crédito y recursos existentes, mediante un uso estratégico de sus líneas de crédito para financiar las transacciones de su nuevo modelo de negocios, invirtiendo en el empaque, que era uno de los aspectos que iba a generar valor y atracción hacia el cliente, desde luego el desarrollo de sus canales web y el marketing digital. Fue algo que en muchas empresas, pues las que lograron sobrevivir y inclusive encontraron un nuevo modelo de delivery, pues fueron las que invirtieron en esta tecnología y en estos canales, aun cuando antes de la pandemia no ni los conocían, ¿no? Y hizo un aprovechamiento de la infraestructura, de esta infraestructura, para desarrollar el e-commerce, y apoyó mucho a su equipo de TI, lo desarrolló, y para tener este trato con los clientes y lanzar y promocionar estas nuevas cajas de provisionamiento. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues el negocio online creció un 300% en 4 semanas, números sólidos. Se liquidó el inventario y se generó flujo de caja positivo,
Entonces aquí se vio la alternativa a través de las cajas y a consumidores a desplazar este inventario antes de que se echara a perder, asegurando con esto la sobrevivencia. No tuvo que hacer despidos masivos, al menos la división de provisions, y el nuevo modelo de negocio resultó rentable y siguió creciendo tras la crisis. Se encontró un nuevo modelo de negocio. Entonces, este caso demuestra la importancia de la agilidad y la creatividad y desde luego el contar con información y con tiempos para tener una comunicación siempre transparencia con socios, con proveedores, con los clientes, nos permite enfocarnos a un cliente final y el uso inteligente de recursos existentes, tanto de las líneas de financiamiento como de los recursos que pudieran venir de los accionistas. Y bueno, esta experiencia pues subraya incluso que la pérdida de un canal clave de ingresos que tuvo con la pandemia, pues le dio lugar a que no dependiera nada más de él, ¿no? Sino que rápidamente reconectar con una demanda real que se abría derivado de la pandemia, de la crisis de la pandemia. Aquí parte de lo que hizo Patagonia Provision. Entonces, pues números duros que ya mencionábamos aquí, que ya yo les estaba mencionando. Y por eso estos son ejemplos, nada más dos, podríamos hablar de más, el tiempo no nos los permite, de cómo en estos casos que les platiqué, el rol del tesorero, desde luego de todo el equipo financiero, pero el papel del tesorero como un analista de tesorería y juega un papel sumamente importante. Y no necesitamos, como les decía, estar en una situación crítica como fue la pandemia, simplemente en los tiempos actuales y cambiantes que tenemos, es muy importante tener información y estrategias y planes A, B y C sobre la gestión de liquidez, ¿no? Un control preciso de los flujos de la entidad, tanto los que van a entrar como para programar las demandas de flujo de efectivo, que asegure la disponibilidad óptima de recursos para las operaciones diarias y compromisos. Recuerden que el indicador de rentabilidad me dice si es negocio, ¿no? Es la respuesta a la pregunta, ¿es negocio? Pero el indicador de liquidez es la respuesta a la pregunta y lo llegaremos a ver. En tiempos difíciles, cruciales como la pandemia, pues la liquidez se vuelve un factor importante, pero no nada más en esos escenarios tan extremos, ¿no? En los escenarios que hoy vivimos en México y en el mundo, la liquidez es el rey. Cash is the king, dicen los americanos. Entonces, también analizar riesgos, tener siempre abierta, siempre eh, afuera el radar de riesgos, identificando para poder mitigar en su momento, tener estrategias estos riesgos financieros que se dan por situaciones de cambio de tasa, de paridades de moneda, ¿verdad? De riesgos de crédito, de mercado, que pueden impactar la estabilidad de la empresa. Y desde luego, contar con información para una negociación adecuada, efectiva, tanto con proveedores, con inversionistas, con la banca, con acreedores. Recuerden que un elemento muy importante de la negociación siempre es contar con información, ¿no? Tener información a tiempo, poder modelar esa información, tener alertas, detectar patrones y anticipar ante situaciones que pudieran venir, nos permite tener esta coordinación de estrategias con instituciones para optimizar esas condiciones de crédito, tasas. Y hoy un tema muy importante son los temas de sostenibilidad. Hay estadísticas que nos dicen que una buena gestión de tesorería puede llevar, aquí traté de consolidar varias estadísticas que estuve buscando en Internet sobre el crecimiento de ventas online en un 300% en 4 semanas. Puede tener un impacto hasta de ese tipo, ¿no? Una recuperación de la liquidez de inventario y mejores flujos. Eh, una necesidad de no de tener que reducir. Decimos siempre que en las crisis se reducen las 3 Cs, ¿no? Copias, café y capital humano. En esa broma muy corporativa que se usa, bueno, pues no es necesario que sea esa estrategia en primera mano y desde luego nos permite ver hacia otros posibles modelos de negocios que se pueden tener. Hoy contamos y es básicamente imprescindible poder usar herramientas y técnicas para optimizar la tesorería.
la tecnología, como lo dijimos al inicio, ha evolucionado en forma en la cual todo lo operativo, todo el análisis, ya se puede ir delegando a estos sistemas, a esta inteligencia artificial que ya teníamos desde hace muchos años y que tal vez el impacto más importante que tenemos en los últimos es la inteligencia artificial generativa, ¿no? La que ya también piensa y da resultados, la cual siempre tiene que tener al menos hasta este momento una supervisión muy estrecha de los seres humanos, pero que ya nos adelanta mucho la tarea, nos da más escenarios, nos puede anticipar alertas. ¿Qué herramientas se deben de usar? No hablando de sistemas específicos o marcas, ¿no? Pero dentro de las estrategias de la tesorería que hoy tenemos es el cash pooling y netting. Esto se refiere a lo que las estrategias de centralización inteligente de los recursos financieros que tiene una entidad en sus diferentes cuentas bancarias, en sus diferentes inversiones, sobre todo cuando son varias y están inclusive en diferentes demarcaciones geográficas para maximizar el uso del capital disponible y reducir costos financieros y optimizar rendimientos y excedentes temporales. El uso de software especializado, perdón, me regreso un poco el cash pooling y netting, pues se refiere precisamente al estar haciendo uso inteligente de esas excedentes de efectivo para ir cubrir y ir neteando las cuentas que tenemos intercompañías en donde por un lado tenemos excedentes y por otro lado tenemos faltantes. El software especializado que se refiere a que hoy ya contamos con plataformas digitales de última generación y basadas en inteligencia artificial. Esto cada vez se hace más accesible a todos, más generalizado. Se parece mucho a cuando entraron las computadoras por ahí de finales de los ochentas, principios de los noventas, en donde parecía algo caro y esotérico, y algunos empresarios pequeños, me acuerdo, decían que no lo iban a adoptar porque era muy caro, ¿no? Y siempre habían operado sin computadoras. Bueno, así pasa con la inteligencia artificial, cada vez se vuelve más accesible, aunque tiene un costo, y cada vez es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces hoy y cada vez más los sistemas pues van a estar con un enfoque a esta inteligencia artificial. Entonces esto me van a permitir pues un monitoreo continuo de las operaciones en tiempo real, me van a poder permitir hacer proyecciones automatizadas o ya lo permiten muchas de estas aplicaciones y generar alertas tempranas, ¿no? Ante posibles desequilibrios de la liquidez, así como hoy los autos ya de manera inteligente se anticipan a posibles fallas que pudiera tener el automóvil, pues esto pasa también ya con los electrodomésticos, lo sabemos, este famoso Internet de las cosas y desde luego no se queda atrás en todo lo que es este software especializado para monitorear la tesorería y hasta proponer estrategias y muchas veces dispararlas bajo ciertos patrones o autorizaciones que estén configuradas. Y desde luego el acceso a instrumentos financieros más sofisticados, más diversos, que nos permiten utilizar con una estrategia de cobertura, no nada más de manera especulativa, sino de cobertura para cubrir precisamente esos déficits y estrategias de factoring, que es el famoso descuento de documentos o confirming, que sería la contraparte que hacemos con proveedores mientras que los excedentes se optimicen mediante el leasing operativo o inversiones a corto plazo. ¿Qué desafíos actuales tiene esta tesorería como enfrenta? ¿Qué enfrenta esta tesorería y que debemos de ser conscientes? Bueno, pues desde luego la volatilidad y el cumplimiento por los riesgos de mercado, por los riesgos de crédito, ¿no? Estos mercados globales, en este mundo globalizado e interconectado que hoy tenemos y hacia donde hemos ido navegando, aunque algunos gobiernos decidan ahora irse hacia el lado del proteccionismo, ¿verdad? Patriótico, pero estamos en un mundo globalizado y desde luego esta globalización pues trae desafíos sin precedentes como fluctuaciones constantes de tasas de interés, volatilidad cambiaria, marcos regulatorios cada vez más complejos. Desde luego, entonces, los profesionales en tesorería deben saber tomar estrategias en estos entornos, utilizar instrumentos financieros sofisticados, cada vez más sofisticados y diversos, para hacer un cumplimiento efectivo, una cobertura efectiva de estos riesgos que hoy se puede hacer y que cada vez se tiene que hacer
y se tiene que monitorear en tiempo real, ajustar en tiempo real estas coberturas. Y desde luego, la parte de la automatización, perdón, y digitalización, que no es opcional, como ya decía. Son esenciales para la supervivencia competitiva, las herramientas tecnológicas que permiten mayor eficiencia y reducción de estos errores. Si me permiten por aquí, yo sé que el tiempo es corto, pero por aquí algo de lo que hemos hablado también de esta tecnología de información. Déjenme decir, hablarles un poquito nada más de las tecnologías de información que tenemos en materia de tesorería y simplemente un, un pequeño guiño a estas tecnologías. Inclusive les llamamos aquí en GSGM FinTax el paradigma de la tecnología, de la tesorería, perdón, 4.0, que nada tiene que ver con algunos movimientos de gobierno político, sino porque así se le llama a esta era de la revolución tecnológica o la revolución industrial 4.0, ¿no? Entonces, pues ya no estamos en los tiempos de hojas de cálculo, de llamadas telefónicas o movimientos manuales para ir monitoreando cómo están nuestros flujos de efectivo y las estrategias para cubrir o aplicar estos flujos de efectivo, ¿no? Ahora, gracias a las tecnologías, a tecnologías que nos pueden alimentar dashboard, podemos tener una automatización inteligente de esta tesorería y hacer una predicción. Hoy en día la inteligencia artificial y estos algoritmos y redes neuronales, si algo nos permiten, es precisamente adivinar el futuro. Entonces, pues esta revolución digital también se aplica a la gestión financiera. Y entonces las empresas que adopten estas tecnologías y que ya las tienen y que las vayan adoptando, pues serán más competitivas y podrían reaccionar mejor para controlar y tomar decisiones rápidas de sus riesgos de tesorería y desde luego tener abierto un paradigma que permita pues tomar direcciones financieras, estrategias de tesorería y no ser nada más meros administradores de efectivo y convertirse, sino convertirse en verdaderos eh, estrategas. Y ejemplos de cómo se puede aplicar esto y que ya hay sistemas y cada vez van a ir evolucionando más, pues tenemos lo que son las plataformas de lo que es la tesorería, sistemas de administración de tesorería o TMS, que quiere decir Treasury Management System. Hay algunos ahí, no importa la marca, pero hay muchos que ya se utilizan y que son eh, comunes, que son muy aceptados, pero es como el sistema nervioso de las finanzas corporativas, les pongo aquí. Estas soluciones que ya, pues como sabemos, se corren en la nube, se integran directamente a todos los sistemas de información que ya tenga la entidad, como ERPs, como CRM, inclusive hasta con las APIs de los bancos, ¿no? ¿Qué me permite tener esta interconexión? Pues una visibilidad consolidada de todas las cuentas bancarias, por ejemplo, aunque estén en diferentes países, la eliminación de descargas manuales y errores humanos, desde luego dando una mayor flexibilidad y agilidad a estos procesos, actualización automática en tiempo real de toda esta información, optimización del capital de trabajo mediante este cash pooling, ¿no? Sacar los excedentes, tomar los excedentes para cubrir los déficits que se tengan. Aplicación, no, más que un caso real, una aplicación real, ¿no? Por ejemplo, una empresa multinacional que detecta que su subsidiaria en México tiene un excedente de 500,000 pesos mexicanos, mientras que en Brasil necesita liquidez. El sistema automáticamente manda alertas, sugiere, prende indicadores para hacer este cash pooling notional para optimizar esos recursos. O inclusive, pues con los agentes, como se le llama ahora en la inteligencia artificial, poder llevar a cabo estas operaciones, desde luego con adecuados controles de seguridad, con los niveles de protección, con límites, también se puede llegar hasta eso, o simplemente alertar para que un ser humano con autorización y siguiendo todo un control interno lo pueda hacer, ¿no? Entonces, estas tecnologías que nos dan, pues conexión con APIs en tiempo real, que son aplicaciones de bancarias o del sistema financiero, conectadas a nuestros sistemas, ¿no? La consolidación automática y la optimización inteligente de estos saldos, la toma de decisiones, la actuación. Fíjense, esta implementación
también de las tecnologías lleva algo que es el machine learning. ¿Qué es el machine learning? Pues es la predicción financiera de alta precisión, porque algo que nos da la tecnología actual y la inteligencia artificial es la detección de patrones. Entonces, por eso decimos que también este machine learning, que es el aprendizaje y detectar patrones y a partir de estos patrones aprender y establecer soluciones, pues es el punto central de la tesorería en cuanto al pronóstico del flujo de caja, ¿no? Que ya no se trata simplemente de extrapolar patrones históricos, sino de analizar cientos de variables internas y externas. También mucho de esto se puede tomar de lo que se le llama el Big Data, que es la información que todos generamos en el mundo, para generar predicciones extraordinariamente precisas. Esto a veces suena de ciencia ficción, porque a veces no, estos análisis y estas predicciones no vienen de los estados financieros de clientes, de proveedores y de la misma empresa, sino de hábitos de consumo, ¿no? Sino de estadísticas de mortalidad o morbilidad, de movimiento demográfico, desde luego de noticias políticas, económicas, tecnológicas y ambientales que puedan surgir. Todo esto puede eliminar estos sistemas. Y se usan variables internas y externas para hacer esta predicción de patrones y disparo de alertas, configuración de alertas, ¿no? Desde órdenes de ventas pendientes, historial de cobranza, planes de pago a proveedores, calendarios de nóminas, inversiones de capital planificadas o externas, como les decía hace un momento, tipos de cambio, volatilidad, indicadores macroeconómicos, como se los decía. Aquí es muy importante ya también y se integra, es muy reciente, pero se integra ya los indicadores de sostenibilidad, que es algo muy importante que inclusive tomamos mucho en cuenta en nuestro diplomado de tesorería en MEFINTAX. Comportamiento del sector, análisis de sentimiento, redes, factores climáticos y logísticos. Bueno, nada más como un ejemplo de con lo que trabaja este Machine Learning. Estadísticas que se conocen aplicando esta tecnología, ¿no? En Estados Unidos, 95% mejora la precisión del pronóstico para las próximas 4 semanas. Esto es algo en lo que podríamos llevarnos muchas horas hablando, pero por eso les decía que hoy esta inteligencia artificial, estos algoritmos matemáticos pueden predecir lo que va a pasar en el futuro con un acierto muy grande, ¿no? Por eso el Internet de las cosas, Alexa es la principal chismosa de nuestra casa, no nada más poniendo música y escuchando nuestras preferencias y órdenes, sino todos nuestros hábitos de consumo, igual que Robbie, este robot aspiradora que no nada más levanta polvo, sino también los hábitos de las familias. Esto no es para que se asusten y los apaguen o los tiren, pero toda esta información que alimenta la Big Data es lo que también se toma para poder hacer estas predicciones en otros sentidos, como pueden ser las estrategias de tesorería, ¿no? Dependiendo cuál sea nuestro modelo de negocio y nuestro tipo de operación. Por ejemplo, los meses de proyección, pues en la planificación altamente confiable ya se puede hacer desde 3 hasta 6 meses y más de 100 variables analizadas, el 100% de variables analizadas se duplica, se triplica para poder tener una predicción más completa. Caso de aplicación real, un sistema puede predecir, por ejemplo, una huelga portuaria que cause retrasos de pago con clientes importantes. Por ejemplo, ya un sistema de inteligencia artificial me puede recomendar de manera automática una línea de crédito revolvente por un monto específico y durante un plazo exacto, y con esto minimizar el coste financiero de la operación. Entonces, a este grado, esta es la inteligencia artificial, esta es la aplicación de la inteligencia artificial en la cual sugiere, aprende y sugiere, ¿no? Y desde luego, pues todos los sistemas que se pueden llevar también a un tablero de control. ¿Y esto cómo se aplica? Bueno, pues por ejemplo la cobranza automatizada, ¿no? Recordatorios automáticos por email o mensajes de texto antes del vencimiento, escalamiento inteligente de reglas predefinidas del nivel de riesgo de un cliente de acuerdo a condiciones establecidas o a políticas de normas de información financiera, a estándares financieros. El scoring dinámico, ¿no? Que es el control, el análisis, el monitoreo y control continuo de los indicadores que me permitan saber que estoy operando en salud financiera y a través de estos patrones de pago, de noticias corporativas, de sentimientos sectoriales. O sea, tener un score de riesgos actualizado en tiempo real, así como se actualizan los indicadores del auto, ¿no? Cuando voy conduciendo.
y alertas proactivas, no hasta que ya hay un problema, sino notificaciones inmediatas sobre cambios de perfil de riesgos y recomendación. Por ejemplo, un cliente estratégico, pensemos que es al que le vendemos el 15% de nuestras ventas totales y ha sido degradado crediticiamente su nivel y la IA genera tres recomendaciones. En este caso, cambiar condiciones de pago, de contado contra entrega, revisar y reducir el límite de crédito o ceder facturas pendientes mediante factoraje financiero. Estas respuestas proactivas pues permiten proteger la posición financiera de la empresa antes de que se materialice. Y desde luego, con todos este análisis, estos indicadores, este score financiero, pues optimizar las decisiones de inversión y financiamiento o financiación, como a veces se traduce del inglés, con, por ejemplo, indicadores como robo-advisors, que se les llama para la tesorería corporativa, de tomar decisiones óptimas sobre inversión de excedentes, obtener, de dónde obtener financiamientos, ¿no? Conectado a mercados financieros en tiempo real, que detecta automáticamente excedentes, ¿no? Y los déficits que se tengan, sugerir inversiones a corto plazo, según la política de riesgo de la empresa, y cuando se prevé un déficit que el sistema escanea todas las fuentes de financiamiento posibles, líneas de crédito, papel comercial, etcétera, y recomienda opciones más económicas en ese momento y de acuerdo también a, a los criterios de la administración de riesgo. Y lo que ya decíamos, ¿no? Un dashboard del tesorero, en donde se pueda en este tablero de control poder ver saldos consolidados, poder tener un pronóstico inteligente de esos flujos de efectivo, déficits, excedentes o déficits, alertas tempranas y recomendaciones, que es algo muy, muy interesante. Y bueno, finalmente es un ejemplo de cómo tenemos esto. Todavía no terminamos aquí, simplemente quería mostrarles esto que es parte de lo que revisamos a profundidad también en el diplomado, pero hablábamos de los desafíos y por eso el incorporar estas tecnologías, pero las tecnologías no trabajan solas. Las tecnologías deben de usarse, al menos hoy en día, como un excelente colaborador, no se deben de usar como un jefe. Y para poder desde seleccionar cuál es la tecnología idónea y cómo configurarla y usarla, pues necesitamos tener el conocimiento de la tesorería. Porque si no tenemos el conocimiento de la tesorería, no vamos a poder sacarle provecho y más aún podemos caer en errores muy, muy peligrosos, ¿no? Eh, al momento de operar estas tecnologías nada más, porque sí. Por eso es tan importante la preparación. Fíjense otra vez estadísticas de empresas de Estados Unidos, el impacto estratégico de la tesorería como motor de crecimiento, pues cuando se tiene una buena tesorería capacitada y con herramientas adecuadas, pues puede mejorar la rentabilidad de la empresa en promedio, logrando empresas que optimizan la gestión de su flujo de caja. Un 30% reducción de costos, precisamente al aprovechar esos excedentes de efectivo, al tener buenas negociaciones y al reducir los costos financieros mediante negociación estratégica y duplicar la velocidad de las decisiones. Les decía al inicio que en esta era se dice que el pez grande no se come al chico, ¿no? Sino que más bien el lento, el rápido se come al lento, no importa el tamaño que tenga. Por ahí había una frase que leí en un libro que decía, si no tomas tú las decisiones a tiempo, no te preocupes, la competencia lo está haciendo por ti. Pues bueno, tener esta información y tener todo el conocimiento de la gestión de tesorería, de instrumentos financieros que se pueden utilizar, las diferentes estrategias, tipos de negociaciones, es fundamental tener este conocimiento, porque permite a las empresas aprovechar oportunidades de inversión en el momento preciso, asegurando un crecimiento sostenible y rentable, y por lo tanto la tesorería ya es el puente vital entre las operaciones financieras diarias y la visión estratégica del negocio. Cash is the king, es el rey, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Hoy, ¿qué necesita un tesorero, la función de tesorería? Pues una formación especializada, una profesionalización, como le decimos en muchos conceptos, cuando nos formamos en una área, cuando nos especializamos en un área. Y la clave para destacar en esto, que coinciden los expertos en el mundo,
Pues es primero tener fundamentos académicos, que probablemente muchos de los que tenemos aquí pues lo tienen, ¿no? Con carreras económico-administrativas, que son la base teórica y esencial para comprender estos principios fundamentales. Pero eso no se queda nada más ahí. Tenemos que tener una especialización práctica. Es importante seguir especializándonos en diplomados, en cursos especializados para adquirir estas habilidades técnicas, en conocer también las herramientas como las que ahorita rápidamente mencionamos, su uso, sus características, su tendencia, para poderlas aprovechar y con nuestros conocimientos y la especialización a través del estudio y de la práctica, poder sacarles el mayor provecho y lograr resultados inmediatos en un entorno laboral, profesional, de negocios real, acorde al mercado en el que estamos, al tamaño de la empresa en la que trabajamos, en la que colaboramos o a la que asesoramos. Y desde luego esto implica una constante transformación profesional. Uno no puede dejar de capacitarse, y menos en un mundo que está cambiando. Decía Peter Drucker, una de sus frases de este padre de la calidad total, como le dicen, dice, si tú has estudiado una maestría, pues estás perfectamente preparado para un mundo que ya cambió. Y esta frase irónica se refería a que constantemente tenemos que estarnos actualizando. Bueno, el diplomado que ofrecemos en MEFINTAX con respaldo de la Universidad de Anáhuac, pues busca precisamente esto y está sustentado en esto que hemos hablado en estos momentos, ¿no? En entender este rol estratégico que debe de jugar la tesorería, el tesorero moderno, que estamos en un entorno de constante cambio, que no se puede entender la tesorería nada más desde una perspectiva operativa, desde luego son las bases, pero tenemos que aplicarlo con las nuevas tecnologías de información y en el entorno cambiante que tenemos. En este diplomado nos gusta decir que preparamos también para aprender a aprender y seguir desarrollando estas habilidades y desde luego desarrollarnos en nuestra evolución profesional y desde luego también económica, ¿no? Que va de la mano. Fíjense, y puse este ejemplo de María, quien hace un año tuve la oportunidad de tenerla en un diplomado de tesorería y decía, cambió mi vida, la trayectoria completamente. Pasé de analista junior a líder de tesorería en una empresa multinacional en solo 2 años. Entonces, esto es algo muy interesante y muy bonito que quise ponerlo aquí. ¿Qué aprenderás en este diplomado, en el diplomado de ESGM FinTax, con eh, eh, en conjunto con la Universidad de Anáhuac? Pues es un programa integral diseñado para profesionales que buscan dominar estas competencias estratégicas de la tesorería corporativa en este nuevo siglo, que del cual ya llevamos 25 años. Si somos precisos, dirán 24, pero ya llevamos 24 años de este siglo. Qué rápido se pasa el tiempo. Y desde luego, aprender todas las estrategias, las técnicas, los modelos y desde luego la teoría, los fundamentos de técnicas sofisticadas para proyectar, monitorear y optimizar flujos de caja, desde luego también con el uso de las tecnologías o con la recomendación de tecnologías, incluyendo modelos de forecasting y planificación estratégica de liquidez a corto y largo plazo. También le ponemos énfasis a las negociaciones financieras, que como vemos es un aspecto muy importante del tesorero moderno, ¿no? Estrategias probadas de comunicación, de negociación, de liderazgo con bancos e instituciones para estructurar créditos, para dominar instrumentos financieros como derivados, swaps, coberturas cambiarias. Y gestión de riesgos, algo muy importante, metodologías para identificar, medir y mitigar riesgos financieros, asegurando el cumplimiento normativo tanto nacional como internacional, hablando de las IFRS, y junto con US GAAP, que también es una norma muy aplicada en nuestro país, en México. Y desde luego aplicación práctica. Nuestro diplomado es con práctica, casos reales de empresas multinacionales y de proyectos que replican desafíos auténticos del mundo corporativo para desarrollar un pensamiento estratégico aplicado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, pues, eh,
pues la idea de hablar sobre esta estrategia, platicar un poco cómo la tecnología incide, pues es para invitarlos a que quienes tengan en su vocación y en su perspectiva profesional seguirse superando para mejorar su nivel de conocimientos, para adoptar un rol más estratégico en las organizaciones y desde luego también para desarrollar su nivel económico, pues los invitamos porque este diplomado de tesorería es un excelente camino para que logren eso. Y lo hemos comprobado a través de ya 4 años que tenemos con este diplomado, ya varias generaciones. Entonces, es un excelente vehículo, ¿no? Para convertirte en este líder estratégico y está diseñado, como les digo, por expertos en el área, profesionales actuales, vigentes, eh, catedráticos también, y que son y han sido líderes de tesorería, que han impulsado a su vez el crecimiento de las organizaciones en las que han estado. La modalidad, pues, es 100% en línea. eh, Hay flexibilidad total para estudiar a un ritmo y concesiones en vivo si es necesario para responder dudas, siempre con el acompañamiento de expertos, no instructores de experiencia ejecutiva real en la tesorería corporativa de grandes empresas, pero también con conocimientos para la aplicación en startups y pequeñas empresas que están iniciando. Y tenemos certificación, desde luego, que ya Diego nos las platicará en un momento dado. Y recuerda, tu futuro comienza en el momento que empiezas a tomar decisiones y el que el pez lento es comido por el grande, no es nada más para organizaciones, es también para profesionales como tú y como yo. Si quieres mejorar, desarrollar tus competencias profesionales, pues no te esperes. Este es el momento para hacerlo y para los que están aquí presentes, que nos hicieron el favor de estar aquí, pues hay una promoción especial, única y limitada, pero para todos ustedes que nos están escuchando, si deciden hoy inscribirse en este diplomado de tesorería. Comuníquense a nuestras redes, a nuestros teléfonos. Ahorita Diego les comentará cuál es esa promoción, perdón. Y pues bueno, llegamos al momento de las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Preguntas y respuestas que haya. Voy a permitirme leer aquí en el chat las preguntas que haya y por favor ustedes coméntenlas también. Diego, si tú tienes alguna pregunta por ahí en redes que estén haciendo, comento la pregunta que tenemos aquí. Me dicen, ok, muchas gracias por tus comentarios. Sí, así es, muy interesante. Sí, me pregunta Mario que qué tecnologías se ven en nuestro diplomado. Bueno, desde luego que no es un diplomado enfocado a analizar específicamente las tecnologías de información o los sistemas de inteligencia artificial de la tesorería como tal, pero sí se van viendo cada uno de los instructores de los módulos, que además van cambiando, nos van recomendando diferentes plataformas, muchas veces nos van mostrando el uso de algunas plataformas. Para usar algunas plataformas, pues se necesitan licencias, ¿verdad? Necesitan instalación y permisos, entonces no es tan fácil como decir, a ver, instálalo y descárgalo y utilízalo, pero sí lo vamos a ir viendo. Y no somos estáticos a cierto tipo de software o de marcas, porque precisamente la evolución de la tecnología es como querer tomar un diplomado en la forma de las nubes, ¿no? Están cambiando constantemente, pero a partir de los diferentes temas que se van revisando, los instructores que tienen una experiencia en el tema y que están activos profesionalmente nos van indicando cuáles son los sistemas, las tecnologías que hay para qué tipos de empresas y desde luego que se va viendo. Esto es uno de los énfasis importantes que ponemos en nuestro diploma. Muy bien. Ahora, otra pregunta, Silvia nos pregunta, ¿qué perfil debemos de tener para inscribirnos en el diplomado? Si se requiere alguna carrera en específico. Bueno, desde luego se entiende que son
egresados ya de licenciatura que tienen alguna carrera económico-administrativa. Pero aquí lo más importante es que, pues, que crean, que piensen y que su vocación sea desarrollarse en esta área de la tesorería. No obstante, puede ser que todavía no estén, como nos decía María, la alumna de la que copié su testimonio, eh, pueden ser juniors o pueden ser aspirantes a, esta es una excelente opción, tomar este diplomado de tesorería o aún ya en activo, porque muchos de los alumnos que se inscriben son ya profesionales de la tesorería, ejecutivos que están en tesorería, y nos han hecho comentarios de que les ayuda precisamente a perfeccionar y a profesionalizar lo que es esta función de la tesorería. Entonces yo diría, bueno, pues básicamente carreras económico-administrativas, no está enfocada nada más a un perfil como contadores o administradores, ¿no? Muchas veces pueden venir aquí ingenieros industriales o financieros, desde luego que estén interesados en desarrollar para aplicar a estas funciones o que ya estén aplicando a estas funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé, Diego, si tienes por ahí alguna otra pregunta o comentario de, dentro de la aplicación. Algunas preguntas están orientadas a cuál es la duración del diplomado, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos? Desde luego que si hay facilidades de pago, pueden pagarlo a meses sin intereses. Hay esta opción. Y la fecha de arranque. Adelante, Diego, por favor, si nos puedes comentar estos datos del diplomado. Sí, Mauro, ya estamos por acá de regreso. Pues Perfecto. primero, respondiendo a toda la información sobre el diplomado, les comento, estamos próximos a arrancar, iniciamos el 4 de noviembre, ya estamos a unos pocos días, así que queda poco tiempo para que se inscriban a este diplomado, de verdad lo van a aprovechar muchísimo. Esto que acaban de ver, esta breve hora de contenido, de información que nos acaba de brindar Mauro, es solo una probadita de lo que es nuestro diplomado. Si esta hora les pareció interesante, déjenme comentarles que en total nuestro diplomado tiene una duración de 84 horas, es decir, tendrán 84 horas de información de calidad. Como ya lo comentaron, irán aprendiendo sobre tecnología, sobre estrategias, sobre técnicas. Incluso nuestros expositores se encargarán personalmente de brindarles información con sus propios casos, ya que si justo están cursando alguna licenciatura, son egresados o ya están laborando como tal, incluso algunas dudas que vayan surgiendo durante este tiempo podrán ir siendo resueltas por nuestros expositores. Entonces, pues los horarios serán de 6 de la tarde a 9 de la noche, esto considerando la hora del centro de México. Y en total serán 28 sesiones las que estaremos compartiendo, serán varios expositores los que estarán con nosotros. Sin duda alguna, créanme que es un diplomado de lo más completo. Como se les comentaba, esta hora es una de las 84 horas que hay de contenido, de información y de ejercicios también para que ustedes puedan fortalecerse como tal en este tipo de áreas. Entonces, pues hacerles la invitación a que se inscriban en estos pocos días que quedan ya para arrancar el diplomado. Estaremos recibiendo sus solicitudes y atendiéndolas lo antes posible. Y bueno, me oí por ahí que había una beca, una promoción. Como tal, esta beca es del 20%, pero vamos a hacer una cosa, gracias a que entraron a participar a este pequeño webinar y estaban pues muy participativos. Vamos a hacer algo. Las inscripciones estarán abiertas, no habrá ningún problema, pero si nos logran contactar el día de hoy, estarán recibiendo un aumento en esta beca que estamos dando para que se inscriban. Entonces ya se las explicaremos por mensaje privado, así que anímense a contactarnos, a enviarnos mensaje a nuestras redes sociales. Cualquier contacto será válido para esta beca, ya sea una llamada, un mensaje de texto, un comentario en redes. Los estaremos atendiendo personalmente para que logren obtener esta beca y se inscriban a nuestro diplomado. Entonces, esa es la información como tal. Dudas, sugerencias, dejaré abierto el espacio un rato para cualquier cosa que requieran. De igual manera, en unos momentos estaré compartiendo el número de contacto de la empresa para que los podamos estar atendiendo. Y bueno, no sé si por allá Mauro tenga algún comentario extra.
Por acá hay una pregunta que me gustaría hacerle para cerrar ya con un consejo este pequeño webinar. Así que adelante, Mauro, dime si algún comentario o cerramos con esta pregunta. No, adelante, nada más que aprovechen la oportunidad. Estamos en tiempos en los que si no queremos ser desplazados por la tecnología, tenemos que prepararnos. Tenemos que ganarle a la inteligencia artificial y ser siempre el jefe de la inteligencia artificial y no los subordinados. Adelante con la pregunta, Diego, por favor. Mira, qué curioso, justo hacia allá iba la pregunta. Nos pregunta por acá Cristian. ¿Debe el tesorero ver a la inteligencia artificial como un rival a vencer o como un área de oportunidad? ¿Qué consejo les darías tú? Gracias. Pues sí, continuando con lo que decía, ¿no? Yo diría que si no te preparas, sí lo debes de ver como una amenaza, porque está destinado, por lo que estamos viendo, a que la inteligencia artificial se encargue de todo lo operativo y parte de lo pensante, pero la estrategia y el correlacionar diferentes variables y tener esa sensibilidad de los mercados y la negociación, como vimos, no la puede hacer una inteligencia artificial, sino el ser humano. Entonces, precisamente, si te preparas, no vas a tener problema porque va a ser tu gran aliada, tu gran asistente. Pero si no nos preparamos, la obsolescencia no es nada más para los activos financieros, la obsolescencia también es para los profesionales. Por eso recuerden, uno no se capacita y se prepara porque le sobren los recursos o porque le sobre el tiempo. Uno se prepara por mejora continua. No prepararse y dejarlo para después es tan absurdo como decir que no cargamos gasolina porque llevamos prisa. Con ese comentario terminaría. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a Cristian por su pregunta y bueno, esperemos verlos en el diplomado. Te cedo los micrófonos, Cristian. Muchas gracias, muy buen día. Pues eso sería todo de este lado. Hay demás preguntas, sin embargo, queremos atenderlas a todas. El tiempo es breve, así que estaremos viendo si podemos atenderlas personalmente. Por último, agradecerle a Mauro por su participación en este webinar. Esperamos contar con su participación en otros temas y otros webinars. De igual manera, Mauro es parte de nuestros profesionales en estos temas, así que lo estarán viendo seguido por acá. Y también, si gustan, si tienen alguna duda, algún consejo, pueden acercarse a él. Mauro, de nuevo cuenta, muchas gracias. Gracias a todos por participar en este evento y nos estaremos viendo. Gracias a todos. Muy buena tarde.